En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron y los siguieron y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles más cosas, muchas más cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, hermanas, al escuchar la primera lectura que nos presenta el libro de Jeremías, nos muestra cómo de verdad todo grupo necesita de un líder. Y es bueno que nosotros descubramos la acción de Jesús, su pedagogía, su forma de enseñar, que de acuerdo al lugar en donde estén y también de acuerdo al oficio que desempeñan, Él coloca los ejemplos. Por ejemplo, a los que eran cultivadores de trigo, toma como objeto la semilla del trigo para ponerlos en esa actitud de que puedan entender el mensaje de Dios. A los que se dedicaban a cuidar o a sembrar las uvas, los viñedos, pues les coloca el ejemplo de los viñadores. Aquellos que se dedicaban a la pesca, les habla también pues de la pesca, de acuerdo al oficio que desempeñan en la tierra. ¿Con qué propósito? Utiliza estos argumentos para hacerse entender, para que más fácilmente puedan entender el Evangelio y lo puedan tomar como un ejemplo para sus vidas. A los apóstoles les habla con claridad y les pone las parábolas para que ellos vayan también entendiendo y aprendiendo a predicar. Pues bien, todo pastor se ocupa de las ovejas, de los rebaños, de sus animalitos. Entonces, Él les pone esos ejemplos de acuerdo a los oficios que los del campo ocupaban. A los panaderos les pone las parábolas sobre la levadura, sobre el pan. A los pastores, a los que se dedican a cuidar ovejitas o otros rebaños de animales, les pone los ejemplos de acuerdo al lugar en donde están y al oficio que desempeñan. Pues hoy el Señor ha tomado el tema del buen pastor y dice que un buen pastor da la vida por las ovejas, que un buen pastor, si tiene 100 ovejas
y se da cuenta que se le ha perdido una sola, deja a las 99 en el aprisco y va en busca de la ovejita descarriada, de aquella ovejita que se ha extraviado y que está enredada en las espinas. Y cuando la encuentra, organiza una gran fiesta con sus amigos y les dice: alégrense conmigo porque esta ovejita la había perdido y hoy la he encontrado. Esta es la pedagogía de Jesús, que como maestro va capacitando a sus discípulos, que les exhorta, que les anima y que les apoya para que hagan un buen trabajo, para que de verdad la palabra de Dios, que es la semilla, pueda caer en tierra buena y así pueda dar buen fruto. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio del buen pastor, inmediatamente nos imaginamos de aquellos campesinitos que están en el campo cuidando su rebaño, porque ahí está su futuro, porque en eso está la vida de ellos. Su trabajo, pues, es de cuidar que ninguno de esos animalitos se le pierda. Y es tanto el buen ejemplo de el buen pastor, esta parábola, que el mismo Papa Francisco nos dice a todos los que estamos a cargo de un grupo de personas, dicen: ustedes no solamente tienen que ser pastores buenos, sino que tienen que oler a oveja para que las ovejas no se aparten de Dios. Pues bien, también cuando San Pablo se dirige a los efesios, nos da muchos ejemplos y nos dice que es hora de darle gracias a Jesús porque Él ha querido valerse de nosotros. Él quiere que nosotros le ayudemos a construir su reino. Quiere que nosotros de verdad tomemos en serio esa tarea de ser hijos de Dios. Así como Jesús, que vino a anunciar la paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos a otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu, de tal forma que cada uno de nosotros los bautizados nos preocupemos de nuestra tarea. Los padres de familia que tienen también a cargo a sus hijos, no solamente tendrán que dar cuenta por sus pecados, sino que también tendrán que dar cuenta por cómo educaron a sus hijos, cómo infundieron en sus hijos el amor a Dios. Por eso nosotros todos tenemos que tomar conciencia de esa tarea de pastores. Ahora nosotros los sacerdotes, el Señor nos da esa misión de pastorear. Y veamos pues que en este tiempo de pandemia, unos se han alejado de la iglesia, otros han tomado con más seriedad el vivir como verdaderos cristianos y acuden a la iglesia. Otros ahora se han vuelto indiferentes, ya no van a la iglesia porque lo mismo les da ir a la iglesia o no ir. Qué bonito sería que nosotros, teniendo en cuenta el llamado del Señor que nos ha hecho para que llamemos a todos al encuentro con el Señor, busquemos los medios
para poder ser buenos cristianos. Llamó a sus apóstoles y les dijo: ustedes tienen derecho al descanso, porque la gente iba y venía, iban y venían, otros no volvían y otros sí querían. El Señor los llama a un lugar lejano, al desierto, en donde podían tener una orientación sobre la necesidad de estar a solas para llenarse del amor de Dios, de la palabra de Dios. Pero la gente, viendo que Jesús se iba en la barca con sus discípulos al monte, lo siguió por la orilla del mar, y cuando ellos llegaron al otro lado ya encontraron a mucha gente que los seguían, afanosos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y al Señor le dio tristeza de ver a esa multitud, afanosa de conocer mejor a Dios, de vivir su palabra y de comenzar a practicar el Evangelio. Muchos los vieron marcharse y muchos los siguieron, y es así como el Señor se olvida de su cansancio y hace que sus discípulos también se olviden de ese cansancio, de ver que unos iban y venían, unos iban como por curiosidad y otros iban porque estaban necesitados de la palabra de Dios. Estaban tristes, se sentían solos, estaban pobres, estaban enfermos y encontraban en la palabra de Dios ese aliento, el descanso, pero sobre todo la esperanza y la fe de que el que acude a Dios no le falta nada. Nosotros también necesitamos que el Señor nos dé esa fe, esa esperanza para encontrarnos con Él y así con Él tener todo lo que necesitamos. Que así sea.